en un reclusorio, y dice, la señora toma alcohol a los 36 años, todas las noches, 7 cervezas. Tiene 4 hijos y no los cuida. Y empiezas a ver cómo el juez mueve la cabeza y sabes que va a influir. Lo que pasa es que ya no vas a poder hacer otra pregunta igual porque el juez te va a sancionar o la defensa lo va a pedir. Pero de entrada puede ser una estrategia. ¿Hasta dónde se permiten las preguntas? Hay abiertas, que es cuénteme, platíqueme, explique, detalle, etcétera. Y hay otras que son cerradas. Junto a usted estaba, a 2 filas de usted estaba la licenciada Lupita, ¿verdad? Le estoy dando la respuesta. Antes no nos permitían esas preguntas en materia penal. Ahora ya se pueden hacer. Igual es un poco simple la duda, pero todavía no estoy muy familiarizado con el proceso. ¿En este tipo de juicios no se usa ningún papel para demostrar cosas? Sí, lo que hacemos es que entonces ya en juicio oral utilizamos también audios, utilizamos pantallas y le digo al juez, señoría, ya no pasamos en una fase intermedia que es donde ofrecemos medios de prueba y se van a desahogar en juicio oral y le digo, señoría, permiso para introducir evidencia gráfica, no es evidencia material como en el CSI que ven en la tele. No. La evidencia material es todos aquellos objetos que encontramos en un lugar de hechos o en un lugar de hallazgo. Ese es México, no hay escena del crimen, ¿no? Aunque así la llamamos ahora. Y lo que digo es, voy a solicitar permiso para introducir evidencia gráfica consistente en el informe del psicólogo y lo vamos a poner ahí en una pantalla y le voy a decir, usted se llama Tadeo, licenciado Tadeo, ¿podría decirnos por favor arriba qué dice? Inventa una fecha. 25 de febrero de 2011. 25 de febrero de 2011 y abajo podría decirnos qué dice tu nombre y tu firma. Licenciado Julio Tadeo Castro Navarrete. Usted se llama Julio Tadeo Castro Navarrete. Y esa es su firma. Así es. Usted acostumbra a firmar todos sus informes. Así es. ¿Usted acostumbra a que alguien firme por usted? No. Usted en la parte de arriba da los datos de la persona a la que le hizo el estudio, ¿cierto? Así es. Y en la parte del medio hay un espacio en blanco, ¿verdad? Sí, pensando que hubiera un espacio en blanco. ¿No? O usted omitió y no puso resultado, ¿verdad? No, no puse resultado. Dice imparcialidad, libertad, pero no veo que diga la palabra resultado. Ajá. O sea, usted omitió poner en su informe el resultado de su estudio a Raúl. Así es. Gracias, no más preguntas. Sí puedo, ya viste que sí puedo hacerlo. Y entonces el perito o el policía ya no me pueden decir, no recuerdo, yo no lo hice. Porque además le dije, usted acostumbra a firmar diferentes documentos, ¿verdad? Sí. ¿Acostumbra a que alguien firme por usted? No, es un experto, ¿verdad? Ya dijo que tiene tantos años, egresado de la facultad y actualizado. ¿Quién entra ahí en problemas? El perito. Bueno, claro, por supuesto. Sí, y así como te soplas ahorita, no, imagínate, los que ya son peritos en más. ¿Pero ustedes pueden ser peritos particulares? Sí. ¿Y a ustedes les pueden preguntar también cuestiones personales? Sí. Y van a hacer una pregunta. Los peritos particulares, ojo, si los invitan a participar en un juicio, la defensa puede pedir que alguno de ustedes esté en el desarrollo de lo que ustedes están haciendo en su trabajo, sí. Ojo, tenemos un apartado en víctimas de secuestro y víctimas de violencia sexual. Están en la cámara de GESEL, pero podrán ver cuáles son los reactivos, cuáles son las pruebas que ustedes utilizan para analizar a alguien. Y ustedes podrán ver si él lo está haciendo bien o mal, de acuerdo a lo que ustedes estudiaron aquí en esta facultad. Y después lo van a poder controvertir en juicio oral, 1 y 2. Permíteme, licenciado. Yo he participado en peritajes donde he sido a favor o he sido en contra y también he sido en discordia. Sí. Ajá. Generalmente el juez hace una serie de preguntas que le hizo probablemente el que esté solicitando el peritaje, y en este tipo de juicios te van a presentar esas mismas preguntas, o es justamente lo que va a ser oral. Ya no. 1, los peritos terceros en discordia desaparecen.
Los que no lo saben, ¿qué era eso? Un perito daba un informe, otro perito de psicología da otro informe y entonces dicen, no, están encontrados, vamos a traer a la perito experta. Y había un perito tercero, aquí ya no hay peritos terceros, desaparecen. 2, no hay nada por escrito, todo es oral y es en el momento, porque el juez no tiene nada. ¿Quién es el que dice que la pregunta no procede? La defensa o el Ministerio Público. El juez ya no califica, ya no hay un secretario de acuerdos que esté diciendo si están bien o no las preguntas. ¿Sí? Abogado. Una preguntota, y con el miedo de que me investiguen, ¿no? Si yo siendo como perito, como psicólogo, ¿no? Sí. Entiendo que puede haber una investigación de toda mi vida, ¿no? Sí. Pero hay una nueva ley de protección de datos de particulares. Sí. Entonces, esa ley nos protege a todos, sí, para que no se venda nuestro teléfono, nuestro nombre, nuestro tipo de sangre, todo, ¿no? Nuestras enfermedades, nuestras preferencias, todo. Entonces estamos protegidos por la ley, ¿no? Comillas, por supuesto. Entonces, pero, ¿qué sucedería en un procedimiento que tiene un principio de legalidad en el que se hace una investigación ilegal? Porque alguien, ¿no?, va a investigar un dato del que yo soy propietario y del que se está disponiendo sin mi autorización. ¿Juega en el procedimiento penal, ¿no? Sí, a ver, puedo hacerlo porque ya es un perito ofrecido para dar testimonio, sí. Desde que la contrato a la psicóloga, o tú las vas a contratar, le vas a decir, oye, cuéntame qué tienes para saber si te contrato o no te contrato. Porque el Ministerio Público te va a poder hacer preguntas y va a pedir permiso para investigar, y está en su derecho. Si lo hace de la manera no legal, se volverá prueba ilícita, ¿no? Pero si no, tengo todo el derecho, y ahorita lo vamos a ver porque se los traje, la prueba es muy importante para ustedes que van a una especialidad, ¿no? Y que van a poder ser traídos, y que yo creo que eso es lo interesante. Voy a terminar con presunción de inocencia, es parte de los principios generales de proceso, y ustedes entran, todos los profesionistas, en libertad probatoria. ¿Qué significa? Que tienen la misma libertad para ofrecer a los peritos, a los policías. ¿Una defensa puede ofrecer al mismo perito? Sí. Sí, ya, antes no se podía. Antes era el perito oficial y el perito particular. Ahora, ¿puede ser el mismo perito? Sí. ¿Y dónde le voy a pegar? Cuando investigo su vida privada. Ahí viene el truco, porque entonces a través de preguntas cerradas voy a hacer que caiga en contradicciones, o demostrarle al juez que está enganchado o que tiene ciertos datos, o le voy a dar información que me va a ser importante para mí, aunque no le pregunte nada de su trabajo, de su experticia. Y antes esto no era cuestionado. ¿Hasta ahí vamos bien? Imparcialidad, nos están diciendo que hablamos de un juez imparcial. El abogado decía, ¿qué va a pasar si le digo que es homosexual? Somos seres humanos, y los jueces también a veces les alcanza para pagar las tarjetas y a veces no. A veces van sin desayunar, como muchos de nosotros, y a veces no. Entonces depende del humor con que los agarremos también en la mañana o en la tarde. ¿Los juicios orales son para todo tipo de delitos? La pregunta es si los juicios orales son para todo tipo de delitos. Sí. Lo que no es para todos los tipos de delitos son las salidas alternas. Son justicia restaurativa, y hay unos que solamente son para delitos no graves y que puedan andar en la calle, y otros que son delitos graves no tendrán salida alterna, y otros que, dependiendo del catálogo, donde van a estar. Todos van a ser traídos ahorita, todos los estados. ¿Ya trajeron este sistema? Sí. ¿Qué es lo que no se ha terminado de legislar en materia federal? Delincuencia organizada. Porque hay muchas aristas, todavía no estamos preparados ahí para diversos datos, información en delincuencia organizada, pero la idea es que lleguemos a esto. Ojo, hay gente muy joven, hay gente más o menos que vamos por ahí, y que dicen, viene la contrarreforma. A ver, no hay contrarreforma. Ustedes están estudiando aquí en la facultad, pero nosotros que trabajamos con la policía, el gobierno recibe un fondo, que es fondo FAD, fondos que, licenciada Janet, fondo Subsemún, fondo del Estado, que da
Plan Mérida, Estados Unidos, recursos federales para capacitar a policía, Ministerio Público y peritos. Y somos el último país en Latinoamérica que no ha entrado al sistema acusatorio conocido como juicios orales. Entonces tenemos que entrar porque hay un compromiso económico muy grande, a menos que le devolvamos a Estados Unidos todo lo que nos prestó para capacitarnos, hacer las salas del sistema acusatorio, y digamos, no queremos entrar al sistema. Entonces nos van a decir, bueno, devuélveme lo que te presté. Y ese suspiro fue igual que lo que dijimos todos los que estamos allá adentro. Mejor nos ponemos a trabajar y nos preocupamos cómo hacemos las cosas ahora. ¿Sí? ¿Sí quedó contestada tu pregunta? Aplicación restrictiva de medidas cautelares. Antes, nada más así rápido, todas las personas conocían que a veces cuando alguien participaba en un hecho delictivo, en una falta administrativa, era generalmente caución, fianza, ¿no? Ahora hay 12 medidas cautelares, hay otras opciones para poder seguir en libertad, reparar el daño y no quedar privados de la libertad. Y una que no está, que es muy importante, una disculpa, es principio de lealtad y buena fe, que todavía nos falta crecer mucho en México en relación a la lealtad y buena fe con la contraparte, ¿no? La siguiente, por favor. Sujetos procesales, esto es bien importante, ya que tienes el micrófono, hazme el favor. Antes, los sujetos procesales en materia penal nada más eran el MP, la víctima, no era imputado, se llamaba probable responsable, y la defensa. Ahora, nuestra Constitución nos dio todos estos en las reformas, por favor. Okay. Ministerio Público, víctima u ofendido, imputado, defensa, perito, policía y acusador privado. ¿Cambiaron los sujetos procesales? Sí. Ahora, los peritos ya forman parte de los sujetos procesales. No tengo más tiempo para poderles explicar, pero el perito y el policía dan testimonio. Se me fue el abogado. No, se me fue, se escapó. El perito y el testigo dan testimonio de su trabajo. El policía y el perito dan testimonio de su trabajo. Además, va a haber testigos pudiera ser, que hubieran estado en ese lugar también. Y el acusador privado es el abogado particular que va a ser contratado por un ciudadano que va a tener más recursos. Disculpe, ¿en qué consiste el acusador privado? En eso estoy. Exactamente en eso. Es que la juventud nos gana de repente, ¿no? Ya queremos correr. El acusador privado es el abogado particular que va a contratar el ciudadano para presentar una denuncia, una querella, que antes la presentaba cualquier abogado o cualquier persona con el MP, que se sigue presentando, pero el MP las revisaba. Ahora las va a revisar un juez de control. Y entonces ahí sí empieza a funcionar como tipo Estados Unidos. Contratan un abogado que va a contratar peritos, que va a contratar ex policías, que va a contratar un sinfín de profesionistas para ganar un asunto en la vía privada. Hasta ahí más o menos, si vamos todos, es cortita la plática, pero para tratar de tocar todos los aspectos. ¿Sí quedó contestada tu pregunta, acusador privado? Ok. ¿Por qué es importante conocer la importancia y el valor de la prueba? Pues porque yo espero que muchos de ustedes, que ya están titulados, los que están estudiando, la idea sea, como especialistas, ser contratados, ¿no? Y que nos vaya mejor a todos, ¿verdad? ¿No? Esa es la idea. Y entonces, concepto de la prueba, se fue el abogado, pero mira, ya que está en la primera parte, es el perito que rinde testimonio frente al juez y no su dictamen escrito, tal y como sucede el sistema mixto inquisitivo actual. Si el perito no rinde declaración en el juicio, no hay prueba pericial. Gracias. Ahora sí, ¿te queda claro? Tú sí eres psicólogo. Antes, ¿podría usted hacer un dictamen, un informe? Sí. ¿Y podría venir otro perito a analizarlo o ratificarlo en la Procuraduría? ¿Estamos bien? El perito que hace un informe o un estudio es el mismo que tiene que presentarse a esta audiencia. Nuestros peritos oficiales de la Procuraduría ya pasó
hace como 6 meses, como 8 meses, se fue de vacaciones, señor. Y entonces el perito dijo, yo estoy de vacaciones. Y mi juez le mandó una orden y lo trajo. Ya no hay de que me da una receta una ginecóloga porque me dolía el estómago o porque no me presenté para el policía, me cambié de adscripción y ya no voy. Ahora, hay que ir porque si no viene una sanción administrativa de manera inmediata o una orden de aprehensión. Y entonces es el perito el que nos va a decir testimonio. ¿Por qué testimonio? ¿En qué semestre vas? Cuarto. ¿Yo te puedo hacer preguntas de técnica y todo eso? Eso. Entonces yo le diría, ¿cómo te llamas? Lisette, le diría, licenciada Lisette, ¿podría por favor explicarnos la técnica que utilizó para llegar a la conclusión de qué asunto quieres? Ya te lo voy a dejar facilito. ¿Cuál quieres? Maltrato, todos nos vamos por el maltrato. A ver, ¿podría decirnos qué técnica utilizó, por favor? Háblele fuerte al juez porque no la oye. No, sí, los jueces nos regañan, le dicen, por favor, señor perito, le voy a pedir, o señor psicólogo, que hable fuerte. Dice. Pues primero le realicé primero fue lo que hice es aplicarle una prueba sobre Ve al juez, no me veas a mí. Aplicarle una prueba en el que me podía decir como de personalidad para saber qué influyó, qué cambios tuvo en el transcurso de antes del maltrato y después de Lisette, y sigue platicando, y entonces la defensa, que está bien abusada para pegarle, o el MP, depende, le va a decir, termina ella de explicar, y le podrían preguntar a la otra parte, ¿desea contrainterrogar? Sí, su señoría. Usted dijo, ¿cómo? ¿Verdad? O sea, no está segura qué técnica le aplicó. Sí. Sí, dijo, ¿cómo? ¿Verdad? Sí. Y luego dijo, como para saber una cosa o encontrar otra. Sí, sí, ¿verdad? No fue muy precisa. No. O sea, como pudo haber utilizado una técnica, pudo haber usado otra. Sí. Y el resultado también podría haberse visto un poco alterado. Sí. No más preguntas, señoría. No, y entonces, la idea, yo imagino que de la maestra Carmen, y la preocupación es que el día de hoy todos pasamos por la oralidad, es decir, tenemos que explicar qué técnica, qué protocolos utilizaron. Entonces, psicóloga, dame un protocolo, el de Rambert, el de Bender. El inventario múltiple de personalidad. El inventario múltiple de personalidad. ¿Desde cuándo es ese protocolo, por favor? No le escucha el juez. Como de los años 50, no. Como de los años 50, bueno. Y es un protocolo que no se ha actualizado. Pero usted utilizó el de hace 50 años. Perdón, usted mencionó que utilizó el otro. Y le dijo al juez que fue hace 50. Porque no lo escucho. Ah, gracias, no más preguntas. No, ya la compañera psicóloga ya le está dando ahí un zas, porque no está contestando rápido aquí la... Quería decir que en un dictamen pericial, primero hay una entrevista y un contacto con la víctima. Excelente. Y se hace una entrevista y se aplican pruebas proyectivas de inteligencia y toda la batería de pruebas. ¿Podría por favor usted decirle cuál fue la primera prueba que le aplicó? Primerito la de Bender y de ahí vienen las demás. Por favor, ¿le podría explicar al juez cuál es la de Bender? Sí, eso es una técnica para descartar algún daño orgánico cerebral En este caso en específico que usted dio informe, utilizó Bender, invéntalo rápidamente, utilizó Bender en el niño Agustín. ¿Por qué? Sí, porque es parte del protocolo del rol. ¿Pero por qué decidió utilizar usted Bender? Porque es la técnica a utilizar, o sea, una batería para confirmar o descartar cualquier situación de personalidad en la persona. Sí, yo ya platiqué con él antes y sé que ese es el último y que es el adecuado, no hago más. Si quisiera molestarlo le diría. Y aparte, ¿hay algún similar de Bender con los rasgos de los mexicanos?
No. Perdón, no lo escuchó el juez. No puede ser un similar. No hay, ¿verdad? No. Eso no hay. Gracias. Sí, entonces tenemos que platicar mucho cuando nos lleven a dar testimonio con nuestros abogados, ¿no? Los que sean, porque si no, imagínense poder perder la cédula profesional, la patente, para lo que hemos estudiado tantos años. La prueba pericial te vi cara de espanto, ¿no? Entonces, ¿en qué semestre vas? Pues espántate. En primer lugar, por prueba pericial se debe entender, en principio, a un perito que comparece a juicio oral y presta declaraciones ante el tribunal en forma directa, a través de examen directo y contraexamen de las partes. Gracias. Esto es lo que acabamos de hacer jugando desde que llegué, a través de preguntas abiertas, que es un examen directo, y un contraexamen, que son preguntas cerradas, capciosas, ¿no? Y si es alguien que se puso a estudiar psicología y que sabe que un vender no hay en México, porque no tenemos un vender para México, entonces va a tratar de pegarnos, pero tendríamos entonces que justificar, y tú puedes dar la justificación de muchos años. Yo diría, usted utilizó vender, ¿verdad, psicólogo? Deja que te pase, nada, te vamos a recuperar para que te luzcas. Sí, pues es que oiga, después de que está participando, usted utilizó vender, ¿verdad, señor? Estaba yo haciendo prácticas. Yo estoy ayudando, no me vayas a... Vamos en equipo. Okay. Usted utilizó vender. Toda la batería de prueba, vender de personalidad, proyectiva. Yo nada más quiero que me digas que sí, vender, sí. Usted utilizó vender porque era lo más adecuado para Agustín. Sí, o sea, ahora sí que somos, que se tiene que seguir. Sí. Ojo, ¿cuántos años tienes de haber salido de la carrera? No, estoy apenas en el 8º semestre. Ah, excelente. Entonces, ojo, que no nos gane, como la juventud allá también nos gana el querer decir. No hay que contestar lo que no nos preguntan. A ver, una broma rápida. Digo, hay mucha gente joven, pues también hay novios o que tengan esposa o esposo. Arriba la mano. Bueno, ¿por qué les da pena? A ver, si no está su mamá ni nadie que los vea. Ok. Bueno, por lo menos hay muchas niñas que tienen novio, o niños o jóvenes que tienen novia. Y los que están casados pasan por el contra de las esposas, ¿no? Cuando vas al cine te dice tu mamá, ¿y qué tal estuvo la película? Y se rió, o sea, no se la sabe. Muy buena, mamá, platícamela. ¿No tienes nada de cenar? ¿Qué no te llevan a cenar tampoco? O sea, te llevan al cine y no te dan de cenar. Ah, pero bien, la película termina bien. ¿Pero qué es bien? Pues, no, vela, para que no te lo pierdas. No. Y entonces, ¿no? O las esposas cuando te dicen, ¿y a dónde fuiste? Tenía turno, ¿no? Y luego, pues, había detenido. Y entonces hay muchos detenidos, no podíamos salir, ¿no? ¿Me puedes platicar? No puedo, son asuntos de los que no podemos dar información en la Procuraduría, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Son nuestros mejores interrogantes y nuestros contrainterrogantes. Lo único que queremos es contestar sí o no, y entonces le iba yo a decir, ¿usted utilizó vender? Sí. ¿Era lo indicado? Sí. O le hago una pregunta abierta, ¿puede decirnos por qué utilizó vender? Bueno, es un protocolo de hace 20 años, pero sigue utilizándose y se complementa con lo que tú nos habías dicho, con tal y tal prueba y tal, que fue lo que nos dio un informe, un dictamen, que fue el que le entregué al abogado defensor, al abogado Ministerio Público. Esa es la importancia. Ya no podemos ir a una audiencia si no hemos platicado, porque nos van a poner contra la pared. Maestra Carmen, la anfitriona. El último, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir que su declaración en juicio no puede ser reemplazada, sustituida o complementada por declaraciones previas registradas en actas o por su informe pericial escrito, salvo los casos excepcionales regulados. Gracias, muy amable. ¿Qué pasaba antes cuando hacían un dictamen? Venían y decían, ratifico en todas y cada una de sus partes, y se hacía una bendición. Bueno, todavía más antes decían, según mi leal, saber y entender, y eso todavía era más maravilloso, ¿no? En mi época era perfecto, porque nadie se metía en problemas. Era como cuando el policía nos decía, no recuerdo, y no recuerdo, y usted no recuerdo. Pero ahora el perito, aquí dice,
su declaración no puede ser reemplazada